Esto podría considerarse una segunda parte a este video, pero vaya que es antiguo, así que haremos este video independiente. Para ponerlos en contexto, y para la gente que no haya visto ese video, no me gusta salir a comprar ropa. Hay mucha gente, tienes que estarte probando cada prenda, una por una, vístete, desvístete. ¿Por qué no puede ser como un juego en donde solo le pucheas a la prenda que quieres y ya tienes una vista previa? Sin embargo, considerando que cargo con la misma ropa desde la adolescencia, esos son casi 10 años, decidí ir renovando poco a poco mi armario. Bien, estamos al día. Ok, antes de contarles lo siguiente, deben saber que nunca había comprado ropa por mí mismo, a excepción de la vez que inspiró al video anterior referente a este tema. Es decir, cuando me compré un pantalón. De hecho me compré dos, iguales, del mismo modelo porque me gustó. A principios de este año y antes de la pandemia, cuando éramos felices y no lo sabíamos, salí con mi familia a un centro comercial, ya que mi hermana quería comprar una de esas cosas como alfombras que se ponen en el suelo para hacer ejercicio, que por cierto me gustó y me compré una también, que luego regalé. Y ahora me hace frío en el piso. Mientras paseaba por dicho centro comercial, me encontré con una tienda de la misma marca que aquella en la que compré mis dos pantalones iguales. Esta tienda tiene ropa cool. Solo tengo dos pantalones, el resto de mi ropa sigue siendo antigua. Debería cuidar un poco más mi apariencia. Vamos a comprar. En ese preciso momento mi billetera valió salchicha. Este es el asunto. Es muy raro encontrar algo que me guste, por lo general me mantengo con las cosas que ya tengo, pero cuando encuentro algo que sí me atrae, no lo suelto. Por eso ahora no tengo solo dos pantalones iguales, tengo 4. Mi foco inicial era comprar... ¿cómo le dicen a esto? Lo que va en tu torso pero es manga larga. No es una camiseta. Aquí le decimos buzo, pero tengo entendido que en otros países le dicen así a cosas como el uniforme del colegio. Y no se confundan con buzo de bucear. Esos que van bajo el agua con su tanque de oxígeno. El español es difícil. Pregunté por dicha prenda en la tienda y me dijeron: claro, por supuesto, tengo este, ¿qué le parece? Y me gustó. Tiembla billetera, tiembla. Como dije, ya que es difícil encontrar algo que me guste y un solo buzo no iba a reemplazar la decena de camisetas viejas de adolescente que tenía en casa, le pregunté: ¿tiene más como esta? Sí. Para no hacerles la historia larga, tenía una docena de diferentes buzos como el que me mostró. Un par de colores no me gustaron porque ya saben, ropa oscura, no hippie. Pero los demás, quiero este y este y este y este y este y este. En teoría planeaba mudarme por esa época, pero como al parecer no era necesario hacerlo todavía, ¿sabes qué hice? Me compré ropa. Toda la que necesitaba. En 2 días no consecutivos, gasté más dinero del que he gastado en mi vida en videojuegos. Y se supone que soy un gamer. Soy una vergüenza para mi especie. En conjunto, renovar esos 10 años de ropa vieja acumulada por descuido me costó más de lo que me hubiese costado salir de Latinoamérica. Y ahora, presentando la nueva línea de productos marca Darks. Bueno, Darks, ¿estás cansado de lucir como un vagabundo? ¿Tu madre te reclama por conservar ropa con más años de los que llevas estudiando? ¿Quieres agregar algo cool a tu armario? Estoy describiendo todo lo que mencioné en el video, pero claro que sí, la tienda de Darksy ahora está oficialmente abierta. ¡Buah! Me queda genial. Pero ¿qué tal si me hace un poco de frío en los brazos? No te preocupes, te tenemos cubierto. ¡Increíble! Aunque está haciendo mucho sol. Aquí tienes, amigo. ¡Wow! Ahora puedo salir luciendo asombroso. ¿Pero qué haré con todas estas cosas que tengo que llevar? Usa esta práctica mochila. ¡Asombroso! Ahora quisiera algo para cubrir mi laptop, tal vez un estuche para mi teléfono, una taza para beber sus lágrimas, una libreta, roast beef, pollo, una pizza. ¿Sabes qué? Aquí están todos los productos. Ya me tienes harto. Renuncio. La tienda de Darksy oficialmente abierta. Link en la descripción. Toma, cómprate algo bonito.